Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo el cura. El día de hoy, domingo 16 del tiempo ordinario, Jesús nos propone la parábola de la cizaña. Nos dice así: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los trabajadores a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los que han de recogerla: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Más adelante en el Evangelio aparece lo siguiente: los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los que recogen la cosecha, los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Termina con palabra del Señor. Bien, estaba pensando en esta parábola tantas veces escuchada cuando era laico, cuántas veces predicada por mí mismo cuando ya fui sacerdote, y me quedé impresionado por una nueva manera de enfocar este pasaje bíblico de la parábola de la cizaña. Digo una nueva manera de enfocar, no porque me esté inventando las cosas, sino porque la palabra de Dios siempre ilumina al hombre de todos los tiempos. Si bien es cierto, esta parábola la podemos haber escuchado de niños, cuando íbamos a la catequesis de la primera comunión, ya empezábamos a oír misa, probablemente de jóvenes, lo mismo, en la preparación para la confirmación, poníamos más atención en los evangelios porque los catequistas nos preguntaban acerca de él. En fin, la misa dominical que siempre a la que siempre hemos ido, también allí podríamos haber escuchado la parábola de la cizaña, pero pasan los años y la misma palabra se sigue predicando porque sigue ella iluminando al hombre en las diferentes etapas de su vida, en los diferentes momentos históricos, podríamos decir, que va viviendo. Y por eso es que esta parábola de la cizaña me llamó mucho la atención, en el sentido de querer entender esta parábola, enfocándolo desde el significado de lo que es la cizaña en sí, de lo que es la cizaña en sí. Y es por eso que me atreví a ir al diccionario para ver si me podía ayudar este medio para profundizar un poquito más la palabra del Señor, si se quiere, entendiendo cuál es el significado de cizaña. Bueno, tiene varios significados, pero hay uno que me pareció interesante,
que es justamente el primero. Aparece en el diccionario de la Real Academia Española, cizaña, planta anual de la familia de las gramíneas, cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo y flores en espigas terminales comprimidas con aristas agudas. Bueno, hasta ahí es una descripción de este tipo de planta. Pero agrega, se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Escuchen, la harina de la semilla de la cizaña es venenosa. Esto me dejó pensando en lo siguiente, que de la cizaña se puede hacer harina, del trigo se hace harina. Imagínense que usamos la harina del trigo para hacer pan, y ciertamente pues ese pan es comestible, ese pan nos alimenta, ese pan nos permite, bien alimentados, seguir viviendo. Pero ¿qué pasaría si engañosamente alguien nos da un pan hecho no con harina de trigo, sino con harina de cizaña? Como el mismo diccionario lo dice, la harina de la semilla de la cizaña es venenosa. Si nos dieran un pan hecho con harina de cizaña, nos moriríamos por el veneno que contiene. Miren, un pan hecho con harina del trigo, otro pan hecho con harina de la cizaña. El que es hecho con la harina de trigo nos alimenta, nos fortalece, nos permite seguir viviendo. En cambio, el pan hecho con la harina de la cizaña nos mata o nos mataría. Entonces, cuando vi este significado de lo que es la cizaña, me puse a pensar en cómo podría este significado ayudarme a entender esta parábola de la cizaña de una manera actual. Y es allí donde me puse a pensar, ¿dónde encontramos ese pan que nos da la vida, ese pan que nos permite vivir, ese pan que nos alimenta? Lo encontramos, ya hablando del sentido religioso, porque de eso se trata, lo encontramos en el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Es decir, el pan de la palabra es la palabra de Dios que es proclamada, interpretada y predicada por el sacerdote. El pan de la Eucaristía es justamente aquel pedazo de pan que con las palabras de la consagración que pronuncia el sacerdote por el mandato de Cristo, se convierte en el pan que da vida eterna. Se convierte en el mismo Cristo, que es pan de vida eterna. Entonces, el pan lo encontramos en la misa, en la palabra que es proclamada, interpretada, explicada, y lo encontramos en la Eucaristía. Vamos a dejar el pan de la Eucaristía aparte. Vamos a hablar acerca del pan de la palabra. He dicho que el pan de la palabra es alimento nuestro. El Señor nos alimenta con su palabra y por eso podemos vivir en gracia. Bien, pues quiero hacer esta pequeña reflexión. ¿Qué pasaría si el sacerdote proclama el evangelio que está escrito en el leccionario correspondiente, proclama la palabra, hasta allí todo bien, pero luego
interpreta la palabra, explica, entre comillas, la palabra, no ateniéndose a la enseñanza de siempre, a la enseñanza que la Iglesia desde Jesucristo ha transmitido, sino más bien este predicador, este sacerdote predicador, hace una reinterpretación de la Sagrada Escritura, alejada totalmente de lo que siempre se ha predicado, porque la palabra del Señor no cambia, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué pasaría? Que este sacerdote estaría dando un pan, el pan de la palabra, con harina de cizaña, es decir, harina venenosa, que no va a producir la vida en aquellos que lo escuchan, sino va a producir la muerte en aquellos que lo escuchan. A mí me pareció interesante esta reflexión que brotó teniendo en cuenta el significado de cizaña en este sentido, y quería transmitírselo a ustedes para que se den cuenta cómo hoy en día hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de crisis de la Iglesia, porque podría ser que ustedes, queridos hermanos, que son laicos, hermanos que son religiosos, religiosas, escuchen la palabra del Señor en la misa, proclamada por el sacerdote y hasta ahí bien, pero luego explicada con una reinterpretación que aleja realmente la verdad que contiene la palabra, ¿no? Esta reinterpretación aleja a la persona del conocimiento de esa verdad, de qué es lo que el Señor nos quiere comunicar en esa verdad, qué nos quiere decir. Y es así como podríamos nosotros, pues, presenciar en las misas, en ciertas misas, con ciertos sacerdotes, me da pena decirlo porque son mis hermanos, presenciar, pues, que se está envenenando a la gente, se le está envenenando, porque no se predica conforme a la enseñanza de la Iglesia, sino conforme a ideologías que aparecen, escudadas en supuestos descubrimientos y supuestas reinterpretaciones de la Sagrada Escritura. Es decir, reinterpretación de la Sagrada Escritura, reinterpretación en base a ciertos descubrimientos que se han hecho sobre ella, a ciertas relecturas que se han hecho de los padres de la Iglesia, o a ciertos logros actuales respecto al estudio de género. Y es allí donde lo que están haciendo estos predicadores es dando un pan con harina de cizaña, están envenenando a los fieles, están envenenando a los religiosos, a las religiosas. Es muy triste decirlo, pero esto está pasando, queridos hermanos. Cuando se quiere desconocer que a la Iglesia la fundó Cristo como iglesia jerárquica, y ahora hay quienes, sobre pretexto de caminar juntos, desean que la Iglesia sea democrática. Esto ha pasado en Alemania, usted lo sabe, donde se ha llegado a decir que si una reunión no concuerda lo que los fieles están diciendo con la palabra del obispo, inclusive la del Papa, hay que tener entendido, dicen ellos, que la palabra del obispo, la palabra del Papa, es una opinión más entre todas, pero que en realidad lo que hay que hacer es escuchar a la mayoría. Esto es iglesia democrática, esto no es la iglesia de Cristo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que están dando alimento envenenado, están dando el pan hecho con harina de cizaña. Cuando también se habla acerca de que en la iglesia debemos de ser muy inclusivos, y se entiende por inclusión el que vengan los pecadores, y eso está muy bien, ¿no? Pero que no hay necesidad de que se conviertan.
a Cristo. Eso es pan con harina envenenada o harina venenosa, que es la harina de la cizaña. Porque Jesús ciertamente llama a todos, como aquella parábola en que va a realizar la boda de su hijo, invita para esa boda a todos los que viven alrededor, no quieren acudir, manda a sus emisarios a los cruces de caminos, invita a que vengan todos se sientan en la mesa, pero el amo descubrió, ¿no?, a uno que no llevaba vestido de fiesta. ¿Qué significa eso? Que no llevaba vestido de fiesta, ¿no? De que no se presentó a la mesa de manera digna. ¿Digna en qué sentido? En su alma en gracia. La idea es de que todos nos reunimos alrededor de la mesa estando en gracia de Dios y por eso podemos compartir el pan que da la vida. Y si decimos que vengan todos, no hay necesidad que se conviertan. Entonces van a venir adúlteros, van a venir homosexuales que viven teniendo relaciones entre ellos, ¿no?, lesbianas, gays, y se va prácticamente a ir en contra del mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? El mensaje de Cristo es que si tú te estás dando cuenta que estás en pecado, pues por el amor a Dios y por el amor a ti mismo, buscando tu salvación en Dios, debes renunciar al pecado. Debes convertirte a Dios, dejar atrás tu vida de pecado, dejar atrás el adulterio, dejar atrás tu vida homosexual y venir gozoso hacia Dios o ir gozoso hacia Dios, que Él te perdona y que Él te va a ayudar a sobrellevar tu vida. Pero cuando en la prédica no se dice esto, sino más bien en ese afán de acoger, en ese afán de incluir, se permite que se siga viviendo en el pecado, ese no es mensaje de Cristo. Ese mensaje es el pan con harina venenosa propio de la cizaña. ¿Y quién ha puesto ese pan en la boca del sacerdote? Lo dice Jesucristo nuestro Señor, lo hemos leído, el diablo. El diablo quiere destruir todo lo que es de Dios. El diablo quiere que a Dios no se le obedezca. Más aún, que los pastores que representan a Cristo en la tierra no obedezcan a Cristo, que envió a los apóstoles por todo el mundo, diciéndoles que enseñen al mundo entero lo que Él les ha enseñado a ellos, y que sabemos la iglesia lo va transmitiendo. Es el diablo el que se opone a esto, y por eso se mete como cizaña, como harina venenosa, inclusive en la mentalidad de muchos clérigos, de muchos sacerdotes que en realidad no están sirviendo a Cristo, no están sirviendo a Cristo, están más bien sirviendo al diablo, porque el diablo niega todo lo que Dios afirma. El diablo se ríe de nosotros, iglesia, cuando nos apartamos de Dios. El diablo engaña, el diablo manipula, el diablo lo único que quiere es nuestra perdición. Podría hablar un poquito más, pero no quiero extenderme. Simplemente quería compartirles esta manera de enfocar la parábola de la cizaña y poder poner un granito de arena en esta comprensión de lo que está pasando hoy en el mundo. Es el diablo que se está metiendo, es el diablo que está queriendo destruir todo, ¿no? Decirlo así de repente no es muy popular, pero hay que decirlo. Es el demonio el que se ha metido. Pues bien, ahí lo dejo. Espero pues que les haya ayudado de algo esta reflexión. El Señor les bendiga.